El Cuervo. Historia escrita por Alvin Darío. Muchos tenemos mascotas, dentro de lo que se podía decir normales. Gatos y perros. Pero otros, hemos encontrado ese deleite en otras criaturas. Algunos tienen iguanas, cerdos, patos. Leí en algún lado que alguien en Malasia tenía una pitón. En Rusia, alguien un oso. Y circula en redes el video de un anciano buceador que se hizo amigo de un pez. También que en Brasil un pingüino recorre todos los años miles de kilómetros para llegar a sus playas y encontrarse con su amigo humano. Muchos desde que eran cachorros o simplemente un huevo, como es mi caso. Tengo un cuervo. Sí, bastante peculiar. Y más aún cuando la gente recuerda la expresión: cría cuervos y te sacarán los ojos. Mi madre tenía esto grabado en su cabeza. Así que cuando lo vio, y se dio cuenta de su tamaño, pidió que lo dejara en libertad. Esas garras filosas, aquel pico negro, al igual que su plumaje y sus ojos, que se quedaban fijos al mirar, como buscando el movimiento oportuno de sacarte los ojos y devorar tu alma. Era intimidante aquel ave, muy diferente a las guacamayas, canarios, loritos de colores y demás aves de colores vistosos y llamativos. A pesar de que le expliqué que eran seres adorables, que podían resolver problemas lógicos, que dentro del mundo animal era una especie súper inteligente, capaz de reconocer patrones, rostros y tener memoria a largo plazo. A pesar que le puse cientos de videos de Nat Geo, YouTube y TikTok, donde esas aves eran las protagonistas con su ingenio, simplemente me dijo: el pájaro se va. Así que le hice una casita en un árbol. Tenía la visual de todo el parque. Las veces que lo veía, se posaba en mi hombro. Por su inteligencia y los trucos que le enseñé, varios niños le llevaban comida. Pero al igual que mi padre, los padres de estos niños le comentaban solo lo malo. Algunos se asustaban, pero otros simplemente seguían dejando migajas de pan y frutas. Aunque estos animales son solitarios durante su juventud, se volvió amigo de varios niños. Inclusive un dato que leí y pude comprobar es que él le colocó nombre a los niños, propiamente hablando. Cuando se acercaba uno de ellos, hacía un ruido, y cada niño tenía un ruido particular, y solo escuchaba ese sonido asociado a la persona en cuestión. Era impresionante todo lo que decían los científicos investigadores. Todo lo que se decía de su inteligencia, lo pude constatar con él. Por cuestiones de trabajo y demás, dejé de ir al parque, puesto que aquel pájaro ya era independiente. Así que dejaba la ventana de mi cuarto abierta y dejaba sus golosinas favoritas: almendras, avellanas, pasas y demás frutas secas. Cuando regresaba, encontraba aquellos contenedores prácticamente vacíos y sus huellas en aquella polvorienta mesa. Cierto día, encontré una cadena con un prendedor, y en la fotografía de una niña. Había leído que los cuervos solían hacer regalo de quienes le agradan. Durante mi investigación, para convencer a mis padres, leí varios casos donde hacían regalos a las personas que los alimentaban, y como son seres de cultura, enseñaban a los demás las situaciones y soluciones de las mismas. Ese era un comportamiento que los hacía entrar dentro de las especies más inteligentes. Supuse que lo había encontrado en el parque, donde van tantos niños. Así que cuando tuviera tiempo, buscaría a su dueña. Siguieron llegando regalos: unos aretes o argollas, un anillo infantil, un cordón rosado, pegatinas, y el último me perturbó de manera que, como de lugar tenía que ir al parque,
con la finalidad de entender por qué me había llevado un mechón de pelo y un diente. En la tarde me acerqué al parque. Lo que vi no era ni la sombra de lo que era en un pasado. El parque estaba solo. No había niños. Miré en la silla y postes y vi el cartel de la desaparición de varios de ellos. Y en uno de estos, la foto del dije en la cadena que aquel cuervo me había llevado como primer regalo. Averigüé con algunos transeúntes de edad. Estos me dijeron que habían desaparecido 3 niños en los últimos meses, y que por esta razón los padres no traían a los niños a jugar. Me acordé del árbol donde vivía el cuervo. Silbé como solía hacerlo para llamarlo, pero jamás apareció. Tenía que ir a la policía, pero ¿qué podía decir? Me verían como un loco y sería sospechoso. Nadie en su sano juicio creería que un ave estaba atando cabos sueltos en las desapariciones y que solo esa ave sabía del paradero de los niños. Regresé a mi casa. Busqué en internet sobre la desaparición de los niños. Habían fotos de ellos. En una de las fotos pude ver la cadena. La portaba el día de su desaparición. En otras las pegatinas de ropa. Inclusive cordones utilizados para sus coletas y zapatos. Todo esto lo tenía en mis manos, gracias al cuervo. Busqué la naturaleza de los sucesos. Durante esta tarea llegaron 2 cuervos. Al parecer habían conseguido pareja. Traían coletas. Me miraron y como si fuera un loro replicaron la palabra: ayuda, ayuda, ayuda. Ambos cuervos dejaron aquellos objetos y levantaron vuelo por la ventana en la que entraron. Sabía que eran inteligentes, que dentro de sus cualidades estaba la empatía, que podían imitar sonidos, que podían pedir ayuda a quienes ellos consideraban que les podían ayudar. Memoria, razonamiento lógico, y por tener el cerebro más grande y desarrollado, su inteligencia era equiparable con la de un niño de 7 años. Me llamó la atención esta capacidad. Busqué en la red de esta particularidad. Se había documentado la destreza de replicar sonidos de su entorno. Un caso particular fue donde imitaban a la perfección el aullido de lobos, con la finalidad de que estos fueran a atacar a su presa, para luego aprovechar los restos. Seguí investigando el grado de inteligencia, y están de cuarto después del hombre, chimpancés y delfines. En la mañana, cuando desperté vi estas 2 aves en la ventana. Tocaban el vidrio. Me miraban con aquellos ojos negros brillantes, como si la noche tomara esas cuencas para refugiarse. Insistentemente tocaban la ventana, como si fuera un amigo que me invitaba a salir. Bajé rápidamente. Estando en la calle, los vi en un cable y empezaron a volar y a detenerse en diferentes puntos, como si no quisieran que los perdiera de vista. Así estuve corriendo por diferentes puntos. Atravesamos aquel parque. Después de correr llegamos a una propiedad de altos muros y espesa vegetación. A simple vista nadie podía entrar, y mucho menos salir. Desde cierto punto, solo era visible uno de ellos. Minutos después regresaron con un cordón. No sabía qué hacer, así que tomé un billete que estaba en mi cartera y busqué algo con qué escribir. Al final encontré algo que serviría: la savia de una ramita que corté de uno de esos árboles. Escribí: les ayudaré. Aquella ave tomó aquel billete con el mensaje en su pico y en su pata aquella ramita. Alzó el vuelo y lo perdí de vista al elevarse entre los árboles. Minutos después, aquella ave regresaba. Traía consigo el mismo billete y como mensaje una carita feliz.
Desde mi celular marqué a la policía. Di la dirección. Les dije que posiblemente los niños desaparecidos estaban ahí. A los pocos segundos escuché un disparo. Vi caer a uno de ellos desde las alturas. Por el tamaño supuse que era la hembra. Aquel cuervo lanzó un estridente sonido que erizó mi piel y heló mi alma. Se lanzó en picada, pero otro disparo de escopeta sonó con la delicadeza de un trueno. Por fortuna aquella ave cambió su rumbo y se refugió en los arbustos. Aquel ruido proveniente de aquella ave parecían los del inframundo. Ahora entendía su fama en la edad antigua. ¿Por qué se le relacionaba con brujas, el infierno y la oscuridad misma? La policía llegó, por simple curiosidad. Aquel hombre se disculpó. Pensó que estaban ahí por alterar el orden público o asustar al vecindario con sus disparos, que había un buitre rondando el vecindario y que le preocupaba que atacara a los animales pequeños. Los policías revisaron por horas, pero no encontraron nada. Durante este tiempo, llamé a los padres de los niños desaparecidos. Los números estaban pegados en muchos carteles, pegado a lo largo y ancho de la ciudad. Esto lo hice de forma anónima. Describí algunos objetos que los cuervos me habían dado. Eso fue suficiente para que hicieran presencia. Ellos y muchos más rodearon la casa. Por las redes circuló que en aquella casa habían indicios de los niños que estaban ahí. Llegaron refuerzos por la alta posibilidad de linchamiento. Si esto era cierto, se debía proteger al acusado, según el debido proceso. La tarde llegó a la romería. Impedía que saliera el personal. El tránsito colapsó, pues esta casa estaba en una avenida principal. Siendo las 7, después de una revisión minuciosa en la casa y sus alrededores, se descartó que esta persona estuviera implicada. De entre los arbustos se escuchó un graznido infernal. Todos voltearon a ver y a revisar aquel sitio. De entre estos se escucharon débiles palabras que erizaron la piel. ¡Ayuda! 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 Provenía de aquel lugar. Al revisar aquel punto, encontraron un pequeño tubo. De ese punto un cuervo negro salió a graznar y levantó su vuelo enfrente de la mirada atónita de los investigadores. Todos los oficiales rodearon el lugar, buscaron palas y herramientas. Encontraron una lámina metálica cubierta por tierra. Esta fue retirada. Bajaron rápidamente en ese punto y ahí encontraron todos los niños secuestrados. Las personas, al saber la noticia, inundaron aquel lugar. Los policías tuvieron que proteger al secuestrador para que no fuera linchado. Durante varios minutos, la policía se enfrentó a las personas que querían justicia. Cínicamente reía y mostraba sus ojos en son de burla. Cuando llegaron los refuerzos se creó un pasillo por donde era escoltado. Durante el recorrido se mostraba altivo. De las alturas se escuchó el mismo graznido infernal. Todos miraron arriba incluyéndolo. De la oscuridad, un cuervo salía y enterraba las garras de sus patas en los ojos. Intentaba proteger su rostro, pero por estar con los brazos atrás y ya esposado, le fue imposible. No pudieron hacer nada. Todo fue tan rápido que cuando quisieron reaccionar, aquel hombre tenía sus cuencas vacías y aquel cuervo se elevaba por los aires con los globos oculares entre sus garras. La historia fue conocida de cómo varios niños sobrevivieron al infierno. Contaban que un pájaro negro entraba y salía por un tubo que servía de respiradero. Decían que el cuervo les llevaba almendras, frutas secas, avellanas, que continuamente entraba, y así como traía cosas,
también se las llevaba, y que un día trajo un billete con un mensaje que decía, ayudaría. Algunos decían que era el pájaro del parque, el pájaro negro que hacía trucos divertidos por comida. Los niños confirmaron que era ese mismo pájaro. Desde ese día no se ha vuelto a ver en aquella plaza. Se levantó una escultura por los testimonios de los niños secuestrados y que contaron la historia del cuervo, pues en aquel lugar, en aquel tubo, encontraron plumas. En la conmoción de aquel día, intenté recuperar el cuerpo de su compañera, pero no pude encontrarlo. Guardo la esperanza de que haya sobrevivido, y esa misma noche levantaron vuelo para formar una familia. Lamentablemente, nos creemos los seres superiores, cuando en realidad somos seres que debemos aprender de aquellos que llamamos animales irracionales.